Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas en Cristo y amigos y amigas que siempre están atentos a este su programa, El Sembrador, sembrando la preciosa semilla, la palabra del Señor. Estamos agradecidos con Dios por darnos este privilegio de llegar hasta donde estamos llegando, ahí a sus hogares, donde quiera que nos están viendo, para anunciarles que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay liberación en Cristo Jesús, que Cristo es la esperanza de toda la humanidad. La palabra del Señor dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un solo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y no se refiere a la estructura de tu casa, se refiere a tu familia. Hay promesa para toda tu familia si tú te rindes a Cristo. Bueno, en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice la palabra del Señor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene. Gloria al Señor. ¿Quién habló estas palabras? Fue el rey Nabucodonosor, un rey que fue el rey de un imperio, el imperio babilónico, el imperio más grande y más rico. Gloria al Señor, el imperio del oro. Gloria al Señor. Y este hombre no conocía a Dios, pero tuvo experiencias en que Dios se manifestó a ese hombre que era incrédulo, que era altivo y tenía razón por ser altivo y por ser orgulloso. Era el rey de toda la tierra en ese tiempo. Pero Dios tenía un plan específico para él y el Señor le quitó el estorbo que le impedía humillarse al único Dios vivo y verdadero. Y tuvo experiencias y entonces en el capítulo 4 de Daniel, él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Quiere decir que en el plan de Dios, en su grande amor y su misericordia, el Señor hace señales, manifiesta señales para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, con el propósito, aleluya, de que otras personas, cuando nosotros les testifiquemos las señales y los milagros que el Dios Altísimo, el Dios vivo y verdadero, ha hecho con nosotros, para que por medio de lo que el Señor ha hecho con nosotros, les sirva de bendición, les sirva de edificación, para que otras personas también lleguen a conocer al Dios único, vivo y verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, y que le conozcamos y también conozcamos a su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la Biblia dice que Dios nos ha concedido vida eterna. Dios nos ha concedido vida eterna. Y Dios el Padre señaló a su Hijo para que Él sea el que dé la vida eterna. ¿Me entiende? Dios nos ha dado vida eterna. Pero esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? La vida eterna está en el Hijo de Dios, en su Hijo. Por eso dice la palabra del Señor, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas personas, oiga, no tienen la vida eterna? No tienen la salvación y por eso hay tanto temor. Saben que la gente vive atemorizada, no quiere morir. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza, no tienen la seguridad de la vida eterna.
Amén. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de amor y misericordia que nos está ofreciendo en su bendita gracia, en su amor y su misericordia, nos está ofreciendo salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén. Entonces, si Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En esta hermosa hora me acompaña mi hermano Pastor Domingo, que en un momento lo vamos a presentar. Él va a estar testificando, contando las señales y milagros que el Señor ha hecho con él. Gloria al Señor. Él recientemente acaba de salir de prisión después de muchos años en la cárcel y nos va a testificar lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor ha manifestado a él para testimonio, para que otras personas también pongan la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo que ha hecho con él, el Señor lo puede hacer con toda persona que le crea a Dios. Bienvenido, Pastor Domingo. Con ustedes, hermanos, hermanas, el Pastor Domingo García. Él va a hablar en inglés, yo voy a tratar lo mejor posible de interpretarlo. Amén. Estén atentos a su testimonio, que va a ser de mucha bendición. Amén, hermano Domingo. Go ahead. Amen. It is a great pleasure to be here tonight. Es un placer estar aquí en esta noche. It is an honor to have Pastor Isaiah, my pastor, Es un honor tener a mi pastor Isaías como mi pastor, to invite me to share the Word of God. que me invitó para dar testimonio de la palabra del Señor. For everybody that's hearing, men, women, children, Para todas las personas que están escuchando, hombres, mujeres, jóvenes, niños, this is not a coincidence. no es una coincidencia, It's a calling through the Holy Spirit calling you es una llamada de Dios, del Espíritu Santo que te está llamando a ti, to make a change in your life. para hacer un cambio en tu vida. You know, a lot of times God calls us. Muchas veces Dios nos llama, A lot of times we run from God. muchas veces le estamos corriendo a Dios, We don't want nothing from God. no queremos saber nada de Dios. We think that things in the world are a lot better. They look better partying and drinking. Creemos que las cosas del mundo son mucho mejor, el estar tomando, el estar haciendo fiesta, party, creemos que eso es mucho mejor. I was called by God all my life. Yo fui llamado por Dios, Dios me estuvo llamando toda mi vida. I knew it. I knew God was calling me. Yo sabía que Dios me estaba llamando. And I ran from Him and I lived a life of drugs. Yo estuve corriéndole a Dios, huyéndole a Dios y anduve viviendo una vida en las drogas, Drinking, tomando, going in and out of prison. entrando y saliendo a la cárcel. And every time I'd get out of prison, Y cada vez que salía de la prisión, someone would invite me to a church. a alguien me invitaba a la iglesia. And when I would go to the churches, the pastors would always tell me, God has called you to preach. Y cada vez que yo iba a la iglesia, el pastor me decía, Dios te está llamando a que prediques su palabra. But I didn't pay attention to that. Pero yo no le presté atención a eso. I wanted to catch up in life, trying to get the car, the money, the wife, and you know, everything that life has to offer a lot of young people and a lot of older people as well. Yo quise seguir en la vida del deleite, del placer, de las cosas de la vida, como todo el mundo. I just continued doing heroin most of my life. Continué consumiendo heroína toda esa vida. And hopefully when you hear this testimony, you'll understand that you can't run from God. Yo espero que cuando estés oyendo este testimonio, que sepas que tú no le puedes huir a Dios. Philippians 1:6 says that the good things God started in you, He will complete it until the day of Jesus Christ's return. Romanos, Philippians 1:6. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice That the good things that He has started, que la buena obra que Dios ha comenzado la perfeccionará He will hasta el día de Jesucristo. amen. So I know that when I ran from God, He was going to complete it one way or another. Yo sabía que cuando le estaba huyendo a Dios, Él iba a completar la obra de una manera o de otra manera. I was doing so much drugs
so much alcohol that I came to the point where I started burglarizing churches. Yo estuve consumiendo alcohol tanto que empecé a robar y empecé a robar en las iglesias. I thought it was a faster and easier way that I could get money for drugs. Yo pensaba que era la manera más rápida y más segura de agarrar dinero para mi droga. And I broke into this one church, and I broke into it 2 times. Y yo me metí y quebré las puertas de una iglesia 2 veces, entré ahí. And I called the church up, Y después de que yo robé esa iglesia, les llamé por teléfono. and they told me they were waiting for my call. Y ellos me contestaron y me dijeron que ellos estaban esperando por mi llamada. I was very surprised, and my heart was beating. I was scared. Yo estaba bien, muy sorprendido y mi corazón estaba palpitando muy fuerte. Estaba asustado. And I told them, "What are you talking about?" Y yo le dije, ¿de qué están hablando? But they had told me an evangelist came to the church, Y ellos me dijeron que había ido un evangelista a la iglesia and that the church would be broken in 2 times. y que les dijo que la iglesia iba a ser robada, asaltada 2 veces. And that the person that broke in the church would call at that time. Y la persona que iba a robar esa vez, que iba a llamar por teléfono. And they said that person was you. Y me dijeron, esa persona eres tú. And I told them they were crazy. They didn't know what they were talking about. Yo les dije que ellos estaban locos, que no sabía de lo que estaban hablando. So they told me that it was okay because the evangelist told them that that person that broke in would go to prison for a long time. Y ellos me dijeron que pues estaba bien, pero que el evangelista había dicho que la persona que había robado ese lugar iba a ir a la cárcel por mucho tiempo, muchos años. Well, I hung up the phone and I got rid of the things and I traded it for drugs. Bueno, yo seguí, colgué el teléfono y hice negocio con lo que robé para seguir comprando más droga. So there was a time that went by that I got arrested. So llegó un momento en que me arrestaron. And I didn't think I was going to do a lot of time. Yo no pensaba que iba a ir por mucho tiempo a la prisión. But when I went in the courtroom, they told me I was going to be looking at life. Pero cuando me llevaron a la corte, me dijeron que yo iba a recibir tiempo de por vida en la cárcel. So before I went to my hearing, they put me in a back room. So antes de ir al juicio, me pusieron un cuarto atrás ahí en la corte. And I remember the voice of God speaking directly to my head, telling me, "Do you remember what that evangelist told you?" Me recuerdo que el Espíritu de Dios me estaba hablando en ese momento y me decía, ¿te recuerdas lo que el evangelista dijo? And I started crying. I told God I wasn't ready. I didn't want to go to prison. Y en ese momento yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y le decía a Dios que no quería ir a prisión. But in my heart, I knew I was going. Pero yo sabía en mi corazón que yo iba a ir a la cárcel. From that point on, I started studying the Word of God. Desde ese momento empecé a estudiar la palabra de Dios. It wasn't easy because of the prison gangs, changes that went on in prison. No fue fácil porque problemas en las gangas, en las pandillas ahí en la cárcel. And I just continued to go forward in the things of God regardless. Yo seguía adelante en lo que me había propuesto. And as I continued to serve God in prison, it was a lot of loneliness. En el tiempo en que estuve ya sirviendo a Dios, ya dentro de la prisión, tuve mucho tiempo donde me sentía solo. There was a lot of fights, a lot of problems. Ahí en la cárcel había muchos problemas, muchas peleas. But I had to continue to trust in God through it all. Pero continué creyéndole a Dios. Because when they told me that I was going for a long time to prison, they gave me 30 years. Porque pues me dijeron que iba a ir mucho tiempo a la cárcel, pues ellos me dieron 30 años de cárcel. And out of that, I did 25 years. Y de esos 30 años, hice 25 años. And I had to continue to trust in God. Y aún todavía sigo creyéndole a Dios, estoy confiándole a Dios. I had to believe the word that the evangelist has said that when I get out, I would be a pastor. Y permanecí creyendo la palabra del evangelista que dijo que cuando yo saliera de la cárcel, yo iba a ser un pastor. So in prison, I started
sitting people down, having Bible studies, having preachings on the yard. So ahí en la cárcel empecé a tener con las personas ahí estudios bíblicos, empecé a enseñarles la palabra del Señor. The Lord started building some character in me. El Señor empezó a edificar un buen carácter en mí. He started changing my life. Empezó a hacer ese cambio, un cambio de vida totalmente en mí. I seen the desires of the drugs and the alcohol and the bitterness and things just leave my heart. Y miré yo cómo los deseos de las drogas y de las cosas malas de repente se fueron de mi corazón. God started putting a love in my heart for people. Dios empezó a poner un amor en mi corazón por otras personas, por las personas. To love people and be there for people. De amar a las personas y estar ahí para ayudar a la gente. And the thing is if you're running from God, you can't run from Him. Yo te digo, si tú estás corriéndole, huyéndole a Dios, tú no puedes huirle a Dios. But sooner or later, God says that in the book of Hebrews that He disciplines those He loves. Tarde que temprano, dice la Biblia en el libro de los Hebreos, que a aquel que toma por hijo, Dios lo disciplina. And I had a hard discipline. Y yo he tenido una disciplina dura. But I waited year after year, day after day, and I knew that there was a day coming when I would be out of prison. Y empecé a pensar de que tarde que temprano yo iba a salir de prisión. And when everything started getting hard in prison, I stuck to His promise. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, empezaron a poner muy difíciles en la prisión, yo siempre estuve confiado en sus promesas de Dios. I knew that God had a better plan for me when I got out. Yo sabía que Dios tenía un mejor plan y tiene un mejor plan para mi vida cuando yo saliera de la cárcel. And I know some of us that we want to get into the things of God, and sometimes it seems a little slow, or we get discouraged in the things of God. Algunas veces vemos las cosas de Dios como que están muy despacio, las queremos ver más rápido, las cosas de Dios. But in Job 7:8, Pero en Job 7, versículo 8, it says that en Job, it says that though your beginnings start out small, dice que todas las cosas comienzan siendo pequeñas, but your later ends will increase. pero cuando va pasando el tiempo van a ir creciendo, van a crecer esas cosas. Because the thing is Jesus is the only way. Porque la cosa es de que Jesucristo es el único camino. Because sooner or later you're going to fall. Porque tarde o temprano tú vas a fallarle a Dios. Tú Because vas a caer. Because the thing is, alcohol, drugs, all these things in life, it seems like it's just a great way to go. Porque mira, en lo que es el alcohol y las drogas es una manera errónea de tomar esas cosas. It's a false identity. Es una falsa identidad. You think you're happy. Tú crees que estás feliz con esas cosas. You try to make yourself feel better by these things. Tú crees que esas cosas te van a hacer sentir mucho mejor con esas cosas, con las drogas y el alcohol. But there's no greater high Pero no hay cosa mejor than Jesus Christ. que in your nuestro life. Señor Jesucristo. He is the highest of the highest. Es lo más alto de lo alto, el He Señor is the Jesucristo. Lord of all lords. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. You can pray to Him. You can seek after Him. Tú puedes buscarle y orarle a Él, buscarle a Él. And when you're down and out, Y cuando tú estás caído, estás tirado, He will be there for you. Él va a estar ahí para levantarte, para He will ayudarte. give you that joy. He will give you that peace. He will Él- give you that strength that you Él need. te va a dar el gozo, te va a dar la alegría y te va a dar las fuerzas que tú necesitas. If you're listening right now, Si tú estás escuchándome en esta hora, you don't need to have a big testimony of how you robbed people or how you drank or did drugs. tú no necesitas tener un gran testimonio de haber robado o de haber sido un drogadicto. No necesitas un gran testimonio. Or how you used to be a gang member or whatever things that seem very attractive to people. O cómo ser o haber sido un gran hombre de pandillas, de esas cosas que a mucha gente le atraen a esas cosas. When you hear a testimony of Jesus Christ as your Lord and Savior, to accept Him in your heart,
Cuando oyes tú el testimonio de Jesucristo y tú lo aceptas a Cristo en tu corazón, That's the greatest testimony anybody can give, that I ese es accepted el Christ. mayor testimonio que una persona puede dar de recibir a Cristo en su corazón. You don't have to wait till you fall down on the ground crying out to God on drugs or in prison or whatever problems that you have in life. Tú no necesitas estar caído en las drogas o estar totalmente perdido para reconocer que necesitas a Jesús. Because in the end, that's what we all do. We all fall and call out on God. Porque al último, todos de todos modos caemos donde mismo al momento que tenemos que llegar a clamarle a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. But if you're hearing today, Pero si tú estás escuchando en esta hora and if God is calling you, y tú sabes que Dios es el que te está llamando, then go to Him. Get on your knees. Ask So- Him for forgiveness. clámale a Él, ponte en tus rodillas, pídele perdón al Señor And let God transform your life. y deja que el Señor Jesucristo transforme tu vida. Because you don't have to, like I was saying, you don't have to wait until you have this big testimony. The greatest testimony is you receive Jesus as your Lord and Savior. Porque no necesitas esperar a tener un gran testimonio, porque el mayor testimonio es recibir a Cristo en tu corazón. Ese es el mayor testimonio que The tú Bible, puedes tener. the Bible says that even angels rejoice and they party in heaven when you give your life to Him. La palabra de Dios dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo, se regocijan cuando un pecador se arrepiente. I know a lot of times some of us as Christians, we kind of play half Christian and serve the world at the same time. Yo sé que hay muchos cristianos que se dicen que soy cristianos, pero juegan con las cosas de Dios y quieren jugar también con las cosas del mundo y las cosas de Dios al mismo tiempo. And you have a lot of problems. Y ellos y tienen muchos problemas. And the thing is you open the door to them problems. Y la cosa es porque tú mismo le abres las puertas a esos problemas. These are not trials, they're not tribulations. No hay tribulaciones. I was in prison when I first started my journey with the Lord. Yo estaba en la cárcel cuando comencé a caminar con Cristo. I was playing Christian and try to be part of the prison system at the same time. Traté de ser cristiano, pero al mismo tiempo traté de llevármela bien con los demás presos y de vivir un falso cristianismo. And I would call it trials and tribulations. Y yo mismo llamé problemas y tribulaciones a mi vida. But they weren't trials and tribulations. Pero todos entramos a problemas y tribulaciones. I brought these problems to myself. Yo mismo estos problemas los traje para mí mismo. A trial and a tribulation is when God tests the heart. Vienen tribulaciones y problemas porque también Dios prueba nuestros corazones. And, you know, as you give your life to the Lord, Pero si tú le das tu vida al Señor Jesucristo, you're going to have trials. You're going to have tribulations. You're going to have problems. aunque le hayas dado tu vida, tu corazón a Cristo, también no se van a terminar los problemas y las tribulaciones. But I promise you one thing, Pero yo te prometo una cosa, that Jesus, when He's with you, que Jesucristo cuando Él está contigo, He will get you through them problems. Él te va a sacar adelante de esos problemas, te va a sacar a victoria. Because His promises are yes and amen in Jesus Porque Christ. las promesas del Señor son amén, sí y amén en el Señor. We see that in 2 Corinthians 1:20. Lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. The thing is who are you serving today? La pregunta es, ¿a quién tú le estás sirviendo en este día? Because the thing is we're short on time. Porque la cosa es que el tiempo se está terminando, estamos en corto tiempo ya. We see what's going around the world. We see what's happening in all over the streets, the rioting, the sicknesses and everything. We know that there is a time where our Lord and Savior Jesus Christ is coming back soon. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo el mundo con enfermedades y todas las cosas que están pasando, pero la verdad que sabemos y creemos que la venida del Señor está cerca. But you don't need to fear. Pero tú no necesitas estar atemorizado. If Jesus is your Lord and Savior,
Si Cristo, el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, tú no tendrás temor. We know Nosotros sabemos, that we have eternal life with him. sabemos nosotros que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. We know that when trouble comes, Sabemos que cuando vengan la tribulación, problemas evil increases, y la maldad se incremente, his grace abounds that much more upon us. la gracia del Señor va a sobreabundar más sobre nosotros. And that grace, Y esa gracia, that word means favor of God. esa palabra de gracia significa el favor de Dios en nosotros. He gives you more favor. Él nos dará, aumentará su favor en nosotros. The Bible says the angels of the Lord camp around you La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros and deliver them out of their troubles. y nos libra de todo mal, It says, oh, taste and see de toda clase de mal. that the Lord, he is good. Que el Señor es bueno para con nosotros. And blessed is the man who trusts in the Lord. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, que confía en Dios. If you trust in God today, Si tú pones tu confianza en Dios en este día, he will give you the peace and the strength that you need. Él te va a dar la paz y las fuerzas que tú necesitas. Your salvation in Christ, Hay salvación en Cristo Jesús. and it's a sure thing. And it's a sure thing. It's Y Él nos asegura a sure thing that he will be with you always. que Él va a estar contigo todo el tiempo. You're never going to be alone. Que tú nunca vas a estar solo. There's times you might feel lonely, Algunas veces te vas a sentir solo, but the Holy Spirit will be with you. He will guide you. pero el Espíritu Santo te ayudará, te va a guiar. And it's just a wonderful thing knowing Y es una cosa hermosa saber that when you're guided by the Holy Spirit, que cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, you get more confident. tú vas a tener confianza. When you read the Word of God, Y cuando leas la palabra de Dios, He speaks right out towards you. Él te va a estar hablando a ti. And there's times where you're just going to thank Him and praise Him for Y His va a haber wonderful momentos Word. que solamente le vas a estar alabando y glorificando y dándole gracias. Because the thing is you can't do it alone, Porque sabes que tú no la puedes hacer solo, but you can do it with Jesus. pero tú lo puedes hacer con Jesucristo. The Bible tells us in Numbers 23:19, La Biblia nos dice en el número 23:19 God is not a man that He should lie, que no es hijo de hombre para que mienta, nor is He the son of man that He should change His mind. ni es hijo de hombre para que se arrepienta. If He says He will do it, Si Él dice que Él lo va a hacer, He will do it. Él lo va a hacer. And if He says He will bless, He will bless. Y si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. And one of the greatest blessings is your salvation in Jesus Christ. Y una de las más grandes bendiciones es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. My brothers, I just want to thank you Hermanos y hermanas, quiero darles muchas gracias because if you're listening tonight, porque usted me ha escuchado en esta noche. and because of that, Y por eso I want you to know that it's not actually me speaking, but the Holy Spirit speaking to every one quiero que of you that sepa que hear. no soy yo el que está hablando, sino el Espíritu de Dios hablando. Before I hand it back over to my pastor, Isaiah Cabrera, Antes de entregar este tiempo a mi pastor Isaías Cabrera, I'd like to say that the reason I say that is because when I was in my first term in prison, la razón por la que estoy diciendo eso, porque cuando yo estaba en la prisión, en mi segundo término en la prisión, there was a man in prison always calling me to come to church. y había un hombre que siempre lo estaba llamando que viniera a la iglesia. I was 20 years old, Yo tenía 20 años yo, and it was probably, I believe it was my first time in prison. yo creo que era la primera vez que yo estaba en la cárcel. And I was just trying to fit in, be a tough guy, and, just try to impress people. Y apenas estaba yo empezando a crecer y estaba queriendo tratar de impresionar a las personas. And about 2 or 3 times a week, that man would continue to say, Domingo, go to church, you want to go with me? Y este hombre siempre me decía varias veces, Domingo,
quiero que me acompañes a la iglesia, que vayas conmigo a la iglesia. And I tell them, yeah, I'll be there. Just go to church and I'll catch up with you. Y yo le decía, sí, un día de estos voy a ir contigo y vamos a ir juntos a la iglesia. And I'd make fun of them. I'd laugh at them. Y yo me burlaba de él, me reía de él. And the guys that were with me, then the men that were around me, and Y las personas que estaban alrededor de mí, I'd be laughing and calling the guy a dummy and cursing at him, thinking that, you know, it was him calling me to church. ellos estaban burlándose, estaban haciendo burla de él, pensaban que él era el que me estaba llamando para ir a la iglesia. At least 2 or 3 times a week he called me to come to church. Por lo menos 2 o 3 veces me llamaba que fuera con él a la iglesia. I didn't realize it was the Holy Spirit calling me. It wasn't that man. He was used by God to call me, and I kept on ignoring that call. Yo no entendía que no era él el que me estaba invitando a la iglesia, que era el Espíritu de Dios el que me estaba llamando continuamente y yo estaba continuamente ignorando. So tonight, Por eso en esta noche, if God is calling you, si Dios te está llamando, understand that it's not me that's calling you. entiende que no soy yo el que It te is está not llamando. me just giving you a testimony to look good or sound good. No creas que solamente estoy dando testimonio para mirarme bien, oír más o menos, oírme bien. God has given me a heart for souls, to win souls. Dios me ha dado un corazón para ganar almas, para que almas sean alcanzadas para el Señor Jesús. And it is the Holy Spirit calling you tonight. Y es el Espíritu Santo el que te está llamando en esta noche. Don't run from that call. No huyas a ese llamado. Don't wait till you have to fall on your face and call out on God. No esperes a que tengas una caída fuerte para entonces clamar a Dios. No esperes hasta que llegue ese momento de alguna tragedia para que clames a Dios. If He's calling you tonight, Si Dios te está llamando en esta noche, and if you feel that tug in your heart, y si tú crees que te está llamando ahí en tu corazón el Señor, just reach out and call on the name of Jesus. solamente clama al Señor, clama el nombre del Señor Jesucristo. Find somebody that knows the Word of God. Encuentra a alguien que conoce la palabra del Señor. If you don't have a church to go to, find somebody that has a good, solid teaching so that you can learn about the Word of Si God. no conoces a alguien, no tienes una iglesia donde ir a congregarte, busca a alguien que tenga una buena iglesia con una buena doctrina de I Cristo. guarantee you that is the best happiness and the best joy you'll ever find, because you'll find people sincere that really love you. Yo te recomiendo que hagas eso y vas a encontrar la verdadera felicidad y vas a encontrar gente que verdaderamente te ama de verdad. And with closing with that is, I thank God because the Lord had brought me my pastor, Isaiah Cabrera. Con esto estamos cerrando y le doy gracias a Dios por traerme con el pastor Isaías Cabrera. Him and his church from the beginning for like at least 15 years and 12 has always been there for me, has always encouraged me. Todo el tiempo ha estado, por los últimos 15 años, siempre me ha estado aconsejando de perseverar en Cristo Jesús. And if it wasn't for him in the church praying for me and encouraging me and even supporting me at times in there, I would have probably just gave up. Tal vez si no hubiera sido por la iglesia que estaba orando por mí, estaban clamando por mí, tal vez me hubiera dado por vencido, pero gracias al Señor y por las oraciones y por el pueblo que oraba por mí. That's why I say, find yourself a good church. Find yourself a good man like Pastor Isaiah Cabrera. Por eso te digo que busques una buena congregación, una buena iglesia donde haya un buen pastor. And the Holy Spirit will guide you and lead you El Espíritu Santo te va a dirigir, te va a guiar and give you a better life. y te va a dar una mejor vida. Well, I will close with that. I just thank you for the opportunity Con eso cierro y doy gracias a Dios por la oportunidad just to share with you. de compartir contigo. And I'm hoping that those of you here, those of you who don't have Christ, Y yo espero que todos los que han escuchado, que tengan a Cristo en sus corazones. amen. Amén.
venimos ante ti, Señor, con el corazón sediento. Eres mi amado, eres mi adoración. Cuán bello eres, cuán bello eres, cuán bello eres, Espíritu de Dios. Venimos ante ti, Señor. Oh, yeah. Con el corazón sediento. Eres mi amado. Oh, yeah. Eres mi adoración. Cuán bello eres, cuán bello eres, cuán bello eres, Espíritu Santo. Cuán bello eres, cuán bello eres, cuán bello Espíritu de Dios. Yeah. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Oh, eres bienvenido. Oh, precioso Dios, tú eres mi amado. Nos hemos gozado con el testimonio de nuestro hermano Pastor Domingo García, lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo el Señor llevó a cabo esa transformación. Me recuerdo que un hermano que ya está con el Señor, el hermano Jauregui, que fue embajador de Guatemala aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, decía unas palabras que son una gran verdad. Y él decía cómo Dios nos forma. Si tiene un lápiz por ahí, apunte estas palabras que le voy a decir. Dios nos forma. Dios formó al hombre y lo hizo perfecto. Y puso eternidad en el corazón. Dios hizo al hombre perfecto. Cuando Dios hizo al primer hombre, lo hizo perfecto. Gloria al Señor. Pero vino Satanás a tentarlo, a poner la tentación y a hacerlo dudar de Dios. Y entonces hubo una deformación. Amén. En el hombre, desde que entró el pecado, Eva y Adán y Eva le dieron lugar al pecado y esa perfección se degradó. El hombre era perfecto antes de que se le diera lugar al pecado. Entonces, decía el hermano Jauregui, Dios nos forma. Y ahora escriba también esto, el diablo nos deforma. Amén. Dios nos hace perfectos, nos formó y nos hizo perfectos, pero nosotros
le dimos lugar al pecado, le dimos lugar al diablo, podemos decir. Y el diablo no viene a formarte o a perfeccionarte. No, Satanás, su trabajo es, dice Jesús nuestro Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, Dios nos forma. Recuerde que Dios nos formó y nos hizo perfectos. Pero vino Satanás y nos infundió el pecado y nos hizo caer en pecado. Y desde que Adán y Eva pecaron, se nos vino, oiga, la maldición del pecado nos vino a todos los hombres. Por lo tanto, en toda la humanidad ha habido una degradación o una deformación. Entonces recuerde, Dios nos forma. ¿Y cómo nos formó? Perfectos. El diablo nos deforma. Amén. Pero gracias a Dios, que en su grande amor y su misericordia, cuando Dios vio al hombre, oiga, cómo nos miró con ojos de misericordia. No nos abandonó Dios. Aunque el hombre le dio lugar al pecado, Dios no abandonó al hombre, no abandonó la humanidad y proveyó un Salvador para que, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en ese Salvador, un único Salvador, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Se da cuenta que Dios no se descuidó, aunque el enemigo nos deformó, nos degradó y nos hizo que fuésemos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra del Señor. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Dios no nos dejó abandonados. Dios se trazó un plan de salvación para que el hombre pudiera reconciliarse nuevamente para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo amado para que llevara a cabo el pago del precio del pecado, que nosotros no podíamos pagar el precio de nuestros pecados porque somos pecadores. Y un pecador no puede salvar a un pecador. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Un cautivo no puede libertar a otro cautivo. Entonces tuvo que el Padre enviar a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados, para que por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros tengamos esperanza, tengamos salvación, tengamos perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso se puede suceder únicamente si nosotros reconocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro único Señor y Salvador. Todo lo que están escribiendo, Dios nos forma y nos hizo perfectos. El diablo nos deforma, pero gracias a Dios, porque el Señor levantó la iglesia, su pueblo, para que prediquemos el evangelio, que es lo que estamos haciendo. Entonces, la iglesia nos informa, aleluya. Precisamente evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. ¿Y quién divulga esa buena noticia? La iglesia de Cristo. Los predicadores que hemos sido rescatados, que hemos experimentado, aleluya, el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, que hemos experimentado un nuevo nacimiento que Dios, aleluya, nos volvió a restituir, nos volvió el Señor a transformar. Lo que Dios había hecho primero era perfecto, vino el diablo y nos deformó por medio del pecado, nos deformó, pero viene la iglesia y nos informa, que es la que nos anuncia el evangelio de Jesucristo, que quiere decir evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Y cuando creemos al evangelio, Cristo nos transforma, Cristo nos da nueva vida, Cristo nos hace nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, los que están anotando.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha sido transformado. El diablo lo deformó, pero la iglesia nos informó y aceptamos a Cristo y Cristo nos transformó. Vemos a un hermano Domingo que estaba hace unos momentos con nosotros aquí, totalmente transformado, totalmente una nueva criatura. Y eso sucede con todas las personas que reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que se humillan de todo corazón al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Sufrimos un nuevo nacimiento, se lleva a cabo en nuestra vida un nuevo nacimiento, de tal manera que las personas que nos conocíamos cuando éramos tremendos pecadores, viciosos, que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, que vivíamos en el mundo sin luz, sin esperanza, sin Cristo, perdidos. Y cuando las personas nos ven, cuando ya el Señor ha transformado nuestras vidas, nos ha hecho nuevas criaturas, nos dicen las personas, oye, pero tú ya no eres el mismo. Y es cuando testificamos, le decimos, no, Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo me transformó. Jesucristo me libertó de los vicios, me libertó de la vida pecaminosa que yo vivía antes, y ahora camino con Cristo. Ahora le pertenezco a Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo. No está hablando de que si estás en una religión. No, dice si alguno está en Cristo. Porque Cristo no es una religión. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma. El único nombre que fue dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Tener a Cristo es tener, oye, la salvación del alma. Tener la convicción, la seguridad de la vida eterna. Cuando tienes a Cristo, se va el temor a la muerte. Se va el temor a cualquier cosa. Vivimos sin temores. Vivimos en paz. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Apunta el versículo en una pluma o en un papel, con un lápiz, y léelo en tu Biblia. El Señor Jesús dice, el versículo 33 del capítulo 16 de San Juan, dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz. Amén. ¿Sabe qué? La paz que Dios da, esa no la puedes encontrar en ninguna otra persona, en ninguna otra cosa, solamente, exclusivamente en Jesucristo. Porque Él es el príncipe de paz. En Él se origina la paz. Él es nuestra paz. Cuando recibimos a Cristo, se acaba el conflicto entre Dios y el hombre, porque el hombre tiene un conflicto con Dios. ¿Y qué es lo que provoca ese conflicto entre Dios y el hombre? El pecado. El pecado nos tiene enemistados con Dios. El pecado nos hace que estemos en conflicto con Dios. No tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que cuando no teníamos a Cristo éramos enemigos de Dios en malas obras. Pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Esa enemistad que había entre Dios y el hombre por causa del pecado. El pecado nos hace que nos enemistemos con Dios. La Biblia dice que nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Por eso el hombre necesita reconocer, recibir a Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, es urgente que tú reconozcas al Señor Jesucristo, que reconozcas tu necesidad
del Señor. ¿Sabe que es importante reconocer nuestra necesidad del Señor? ¿Qué es reconocer una necesidad? Es decir, yo necesito eso. Yo necesito a Jesús. Sé que soy pecador. Sé que yo no me puedo perdonar mis pecados por mí mismo. Sé que únicamente Jesucristo puede perdonar mis pecados porque la Biblia lo declara, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo padeció toda tentación conforme a nuestra semejanza. Las tentaciones que tú las tienes, amigo, amiga, el Señor las padeció, pero Él nunca cayó en ninguna tentación. Pero dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Amén. Él te comprende porque Él fue tentado también. Para eso se hizo hombre, para, aleluya, compadecerse de nuestras debilidades. Él pasó toda tentación, toda prueba. Por eso dice, confiar, yo he vencido al mundo. Amigo, tú puedes tener la victoria en este día. Ábrele tu corazón a Jesús. Ahí donde está, dile, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti. Señor, sé que necesito tu perdón. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Ven a mi corazón, Señor. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi alma, Señor. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Si tú lo has hecho de todo corazón, Jesús ha llegado a tu vida. Amén. Te recomiendo que leas la Biblia y busques una iglesia donde te enseñen la bendita palabra del Señor. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, a la misma hora. Dios les bendiga.